Hola a todos, yo soy Regine. Bienvenidos un día más a mi canal, Bellos por dentro y por fuera. Hoy quiero compartir con vosotros el tema la ley de espejo, o cómo es adentro, así es afuera. En la física conocemos varias leyes, como por ejemplo la ley de gravedad, bajo cuales estamos sometidos aquí en la Tierra. Pero no solo existen las leyes físicas que influyen en nuestra vida, sino también leyes espirituales. Muchos de vosotros habéis escuchado ya de la ley de atracción. Esta ley se ha hecho por conocer a la mayoría de la gente por el libro El Secreto. La ley de atracción no es la única ley que existe. Existen más leyes espirituales que dirigen nuestra vida. Realmente son leyes subordinadas de los 7 principios universales revelados por Hermes Trismegisto. Estas leyes nos ayudan a entender el funcionamiento de la vida. Cuando estamos acorde con estas leyes y estamos alineados con nuestro ser, estamos felices y todo en nuestro alrededor fluye como lo queremos. Estamos en el camino correcto. Por lo contrario, experimentamos tristeza y dolor. Una de las leyes que es importante de conocer es la llamada ley de espejo o ley de reflejo. A lo mejor habéis escuchado también la expresión como es adentro, así es afuera. La ley de espejo está relacionada con una parte del principio causa y efecto y también con el de la correspondencia. ¿Y qué nos quiere decir esta ley? En el vídeo sobre las creencias habéis escuchado ya que somos nosotros los responsables de nuestra realidad, o mejor dicho, somos los creadores de nuestra realidad. A causa de una creencia aparece tal efecto, y cualquier situación corresponde a un pensamiento anterior o una creencia. Como la mayor parte de nuestra creación hace nuestro subconsciente, y nuestro subconsciente ha cogido la información de donde sea sin poner ningún filtro, ¿quién sabe todo lo que tenemos en nuestro subconsciente? Entonces, ¿cómo sabemos todo lo que está en nuestro subconsciente si no tenemos ni idea ni siquiera cómo y cuándo entró? La ley de espejo dice que todo lo que está en nuestro alrededor es un reflejo de nuestro interior. Es como mirarse a uno mismo a través de un espejo. Así podemos observar con nuestros sentidos los sentimientos, nuestras creencias, los pensamientos y hasta la actitud inconsciente que tenemos nosotros. Sin el funcionamiento de esta ley, mirar hacia dentro de nosotros mismos para corregir ideas erróneas o memorias dolorosas que nos bloquean e impiden ser felices sería casi imposible. Ahí nos ayuda el universo para que podamos ver en nuestro mundo exterior lo que está dentro de nosotros, con el fin de chequear si estamos en el camino correcto o ir corrigiendo pensamientos o creencias. Todo lo que está dentro de nosotros se manifiesta en nuestro entorno físico. Con otras palabras, todas las personas en nuestro alrededor son solo actores en nuestra película. ¿Os ha pasado una vez que os levantáis con el pie izquierdo, estáis de mal humor y todo lo que os cruza es de mal humor? No estáis haciendo nada, pero la gente os contesta mal, os pitan en el coche o estáis escuchando peleas de parejas cuando estáis en la calle. Todos estos actúan para ti para mostrarte que estás de mal humor y para que lo puedas corregir en ti. El universo nos da 2 opciones de aprendizaje, la observación o la experiencia. Siempre cuando experimentas algo con tu propio cuerpo, el aprendizaje queda mejor grabado en tu memoria, aunque tengas que sufrir. Pero también se puede aprender observando una situación y corregirlo antes de tener que experimentarlo. Este aprendizaje es mucho más suave y agradable. No hace falta pasar por dolor. Lo que pasa es que si no lo vemos o no lo entendemos, pasamos a la segunda opción del aprendizaje. Un aprendizaje a veces doloroso, pero seguro que lo aprendemos. Y si todavía no lo aprendemos, las situaciones para el aprendizaje aumentan el nivel de dolor, hasta que te quemes tanto que aprendes que esto hay que cambiar. Por eso nos vuelven a aparecer situaciones similares y cada vez más extremos, y tiene la apariencia que todo va a peor.
no va a peor, sino el grito es cada vez más alto para que cambies algo dentro de ti y vayas hacia la felicidad. Es una ayuda para despertarte y empujarte al camino correcto. Para ambos tipos de enseñanzas podemos utilizar la ley de espejo para analizar la situación y evitar para experimentamos nosotros mismos para aprender o al menos frenarlo antes que se aumente en su fuerza. Cogemos algunos ejemplos. Si tienes la creencia que la vida es injusta, te llegarán noticias de casos injustos, sea por la televisión o por conversaciones con otras personas. Si no entiendes este mensaje y no lo corriges en tu interior, entonces pasarás tú por situaciones injustas, sea en el trabajo o, por ejemplo, en un caso de justicia. Lo poco lógica y absurda sea esta situación, a ti te pasará. Si crees que solo puedes llegar a un puesto o logro por enchufe, no entiendes los señales en tu alrededor y no lo corriges en tu interior, segurísimo llegarás a vivir momentos en cuales una persona que crees que tiene menos cualidades que tú es escogida para una posición en vez de ti, y esto ha pasado solo porque esa persona entró por enchufe. O al revés, vamos a mirarlo desde afuera. Absolutamente todo lo que nos rodea es un reflejo de nuestro interior. Si alguien en nuestro alrededor nos ataca por algún tema, probablemente esta persona está expresando el conflicto en nuestro interior, un conflicto con nosotros mismos o por este mismo asunto. O si estamos peleados con todo el mundo, hay una pelea inmensa en nuestro interior. O si nos rodea la pobreza, hay un concepto de pobreza en nuestro interior. O si recibimos desprecio, tenemos un desprecio hacia nosotros mismos. O si nos cruzamos con opiniones racistas hacia nosotros, entonces nosotros mismos nos vemos diferente a la población. Nos vemos menos valioso o algún otro concepto relacionado con este tema. Y nuestro alrededor actúa para nosotros para que nos demos cuenta de esto. Cada persona que cruza nuestro camino es un mensajero y tiene un mensaje para nosotros. Todo lo que nos molesta en una persona forma parte de nosotros mismos, pero no solo muestra características similares de nosotros, sino también es posible que nos muestre lo contrario de nosotros. Si cruzas con alguien que para tu gusto es demasiado desorganizado y solo improvisando al último minuto, tú te analizas y te dices: pero yo no soy nada desorganizado, lo contrario, a mí me gusta tener absolutamente todo organizado y muy planificado. A lo mejor el mensaje en este encuentro es que eres demasiado estricto, demasiado extremo en la organización y debes aflojar un poco y dejarlo más fluir, de no ser tan rígido. O si te molesta que alguien está como un niño loco detrás de los regalos y tú te dices: pero yo no soy así. A lo mejor el mensaje es que no sabes recibir. ¿Te sientes incómodo o sientes gratitud cuando alguien te regala algo? Analízalo, porque si no sabes recibir, la vida no te puede regalar nada. Sea como sea, si el espejo es afirmativo o lo contrario, todos son actores en tu propia película. Nosotros somos los que escribimos el guión con nuestro subconsciente. Solicitamos los actores a través de nuestra vibración y ellos juegan el papel que les demos. Por eso, si no te gusta la actitud de alguien, no hay que enfadarse con esta persona. ¿Por qué enfadarse con el actor que juega exactamente lo que has escrito tú en el guión? No tiene mucho sentido. Y la persona que más te saca del quicio, que más te incomoda, es el mejor actor para ti, porque saca lo más profundo de ti para poderlo sanar. Justamente a estas personas, en vez de odiarlas, debemos darles las gracias, porque nos enseñan algo de nosotros que otros no son capaces de sacar. Son nuestros mejores actores, aunque a veces cuesta verlo así. Por eso, si cortamos el contacto con una persona a causa de una pelea, lo que conseguimos con esto es distancia a corto plazo. A veces está bien para bajar las emociones y tener la mente clara para trabajar en nuestro interior. Pero si no analizamos la situación
y no sanamos dentro de nosotros la herida que se oculta detrás de esta pelea, o no cambiamos la creencia que lo ha provocado, nos llegarán otras personas que nos demuestran esta parte dentro de nosotros, porque el papel del guión ahora está desocupado. Echaste un actor para llamar a otros para el mismo papel. Si quieres cambiar algo, cambia el guión. Y el guión está en nuestro interior, nuestra mente. Si alguien te trata con desprecio, con esto te dice que tú mismo no te estás valorando. Trabaja en ello y valórate. Cuando hayas conseguido un cambio en tu interior, este actor entonces se irá sin tu intervención de forma milagrosa o cambiará su actitud hacia ti. Un ejemplo es cuando una mujer se va de una relación a la otra y todas las parejas le tratan mal, que ella está sufriendo por el comportamiento de la pareja, que la pareja va por su cuenta a divertirse y ella se queda en casa sufriendo. Si rompe la relación pero no sana su interior para echarse más valor y amarse a sí misma, la próxima pareja será de un tipo muy parecido. Puede que empiece muy bien, pero con el tiempo acaba de la misma manera desvalorándola, porque esto ella está pidiendo a nivel vibracional. Su creencia es que no tiene valor y la pareja es el actor que le demuestra su creencia que no tiene valor. Otro ejemplo es si tu alrededor te critica en lo más mínimo. Con esto probablemente te dicen que eres demasiado perfeccionista y no perdonas ni un fallo. Perdónate a ti mismo y toma las cosas con más alegría y menos seriedad. Aprenda a improvisar o compénsalo con amabilidad y nadie más te criticará. Armonizando cada detalle, sanando las heridas y rectificando creencias limitantes y perjudicantes para nosotros, es la mejor manera de llegar a todo lo que deseamos, con una vida de plena felicidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. El mensaje que me gustaría transmitir en este vídeo es que todo lo que pasa en tu presencia está en tu interior. No es nada ajeno de ti. Vedos con la mente despierta por la vida y observad vuestro alrededor. No os enfadéis con otros, sino lo único que tenéis que hacer es cambiar vuestras creencias y pensamientos en vuestro interior para que la situación cambie y vaya a vuestro favor. Siempre con amor y sin perjudicar a nadie para no violar otra ley muy importante, que es la ley del karma. Si os gustó el vídeo, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribíos a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguirme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos, hasta la próxima y no olvidéis sonreír a vuestro espejo.